Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Un comentario que recientemente me ha llamado mucho la atención y que varias personas hacéis en el canal es aquel que hacéis cuando decís de que, oye, mis gatos se pelean y antes no lo hacían. ¿Esto a qué es debido? ¿Por qué se ha dado este cambio en su comportamiento? ¿Qué puedo hacer? Pues es básicamente de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un vídeo muy cortito explicándoos por qué dos gatos que antes se llevaban de maravilla, se llevaban muy bien, empiezan ahora a llevarse mal y a pelearse. ¿Por qué estas causas? Y sobre todo, ¿qué debéis hacer? ¿Cómo debéis actuar? Mirad, es muy normal y es muy lógico, sobre todo cuando tenéis dos gatos en casa que llevaban conviviendo tiempo y sobre todo suelen ser gatos que eran o son gatos hermanos, pues llega un momento en la vida de los gatos que se establece entre ellos una competencia y esto es ley natural. Esto pasa también con los leones, con las panteras, con todos los animales en su estado salvaje. Y esta competencia se establece por cuestiones muy diversas, por ejemplo, porque están en celo o han detectado una gata en celo, aunque tú no veas a la gata, está en la lejanía. También es muy típico o se da mucho porque con la edad puede aparecer un mayor instinto territorial. Que sí, con el otro de vez en cuando me llevo bien, pero yo quiero mi sitio, quiero mi espacio, quiero mi comedero, quiero mi arenero, quiero mi bebedero. Todo quieren que sea única y exclusivamente para ellos. Es cierto que en las ciudades veréis que hay muchas colonias gatunas, pero básicamente fijaros que esas colonias gatunas se reúnen básicamente a la hora de comer. El resto del tiempo, pues algunos conviven, sobre todo las hembras, pero los machos sobre todo no son animales que les guste estar especialmente muy unidos los unos a los otros. Y luego también es común que dos gatos que se llevaban bien hasta hace relativamente poco empiecen a pelearse y a tener pues sus trifulcas, esté relacionado con alguna situación de estrés. Por ejemplo, el clásico cambio de vivienda, que os habéis mudado, el que haya entrado una nueva persona en la casa, una pareja o lo que sea. Cientos de situaciones que tú a lo mejor no eres consciente, pero que al gato le van a afectar. ¿Y cómo debéis actuar ante una situación así, que veis que dos gatos que antes se llevaban bien ahora se están peleando? Cuando se dé una pelea de gatos, lo que nunca debes hacer, nunca, es intentar separarlos físicamente. En toda pelea de gatos siempre va a haber un gato agresor, querámoslo o no, y un gato que se defiende. Aunque tú cuando los veas peleando no sepas diferenciar quién es el quién. ¿De acuerdo? ¿Quién empezó la trifulca? Pero siempre hay uno que es el que se lanza, es el que es agresivo, se nota un poco más fuerte y va por el otro. Y el otro es el que está más a la receptiva. No te metas porque ese gato agresor en ese momento va a actuar en contra tuya, te va a arañar, te va a hacer daño. ¿Que hay que detener la pelea? Por supuesto, porque pueden causarse daños ellos, daños en la casa, etcétera, etcétera. Pero nunca una separación física. Lo más adecuado es siempre o bien tirarles algo blando, por ejemplo un almohadón, hacer un ruido estruendoso, palmas, grito, o simplemente coger, por ejemplo, un spray de agua o un vaso de agua y echarles un poco de agua. No va a pasar nada. Asustarlos, que sientan más necesidad de autoprotegerse a sí mismos ante el susto que les has dado que de seguir peleando. Si el problema persistiese, se pueden dar tratamientos con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, el problema que tienen es que generan habituación. Mi recomendación, y os lo digo como veterinario, es que si el problema es muy persistente, como va a ser un problema básicamente entre gatos machos, también hay peleas entre gatas hembras por otro tipo de circunstancias, pero lo más común suele ser entre gatos machos, es plantearos la castración. La castración no va a eliminar al 100% el problema de agresividad del gato, pero sí que lo va a reducir de manera brutal, en un 90 y tantos %. Eso que gente que dice que no funciona es mentira. En este vídeo os explico todas las ventajas e inconvenientes de la castración del gato, porque hay más ventajas que inconvenientes. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.